Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal. Propuesta de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este es el tema que esta mañana nos permite dialogar con Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática. Licenciado, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, queremos comenzar esta entrevista consultándole el número de firmas que entregaron ya en la Asamblea Nacional y para tener una mayor claridad, ¿cuál era el número que se le solicitó? Bien, gracias nuevamente. Nosotros presentamos el día de ayer algo más de 113,000 firmas y necesitamos todavía hasta que se validen las firmas 26,500. Hemos presentado prácticamente 4 veces más el mínimo de firmas requeridas. Hay que recordarle al país que ya calificamos nosotros en una primera presentación 106,000 firmas. Por tanto, tenemos que recolectar el número sobrante para llegar a 132,620 firmas, que representa el 1% del padrón electoral, lo cual es el requisito constitucional para poder pedir una reforma parcial a la Constitución. 132,000 firmas sería el valor total entonces, contando las entregadas el día de ayer y las anteriores. Es correcto. ¿Cuál fue el problema por el que rechazaron varias firmas, licenciado? Bueno, yo creo que hay 2 factores que considerar. Siempre hay un porcentaje de firmas que son rechazadas porque no hay una conformidad absoluta, de acuerdo a los peritos del Consejo Nacional Electoral, entre la firma que usted presenta, los rasgos caligráficos que se recogen, ya sea porque usted recoge en la calle, usted no está sentado en un escritorio recogiendo las firmas de los ciudadanos, puede haber cierta diferencia en la caligrafía, en la forma, en la rapidez, en los trazos. Pero en esencia nosotros creemos que no debieron haberse rechazado tantas firmas en la primera ocasión. Creemos que hay un proceso extremadamente subjetivo al interior del Consejo Nacional Electoral. Es importante que el país conozca que las firmas no se contrastan con la base del registro civil, se contrastan con el padrón electoral de las últimas elecciones y con fuentes adicionales como el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, lo cual no da homogeneidad en el análisis de las firmas que usted presenta respecto de las bases de datos que contiene o que tiene el Consejo Nacional Electoral. Esto genera demasiada inseguridad y demasiada discreción en el proceso, y por esa misma razón es que en esta ocasión hemos querido tomar todos los recaudos del caso y estamos presentando 4 veces más el número de firmas necesario. ¿Cómo lograron recabar esta cantidad de firmas? Es una cantidad bastante alta. Sí, nosotros hemos trabajado intensamente en diferentes provincias del país con voluntarios, con brigadistas ciudadanos para poder recolectar las firmas. Creo que debemos reconocer, y me parece adecuado además, dar un agradecimiento a los ciudadanos que han colaborado en esta propuesta y que brindaron su contingente y su apoyo para recoger las firmas. Lo hicimos esencialmente en lugares públicos, plazas públicas, parques, en diferentes lugares, específicamente diseñando el momento en el cual teníamos que llegar, momentos en los cuales había bastante acogida o afluencia de gente, o aprovechando algún tipo de manifestación pública o fines de semana o feriados. Yo creo que eso ayudó sustancialmente para recoger las firmas. Lo que ustedes buscan finalmente es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, y el presidente, el titular de esta institución, ha dicho que ustedes han conseguido las firmas con mentiras. Ayer lo dijo en una rueda de prensa. Creo que está equivocado, evidentemente. Nosotros proponemos la eliminación del Consejo, es correcto, pero adicionalmente estamos proponiendo la reestructuración de la Asamblea Nacional. Hemos sido claros en eso en todo espacio y ahora soy claro nuevamente. La propuesta que defiende el Comité por la Institucionalización Democrática tiene 3 elementos. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Segundo, reestructurar la Asamblea Nacional, lo cual quiere decir reducir el número de asambleístas, eliminar los asambleístas suplentes para terminar de una vez por todas con esta estrategia de que los asambleístas principales no se presentan a la toma de decisiones más importantes y nombran a asambleístas o mandan a los suplentes para que sean los suplentes los que den la cara de última hora y finalmente lo hacen a último momento. Y la tercera propuesta es promover la independencia de la Fiscalía General del Estado.
tenga la certeza de que estos 3 elementos han sido anunciados en las calles y sobre esa base se han recogido las firmas. Ahora, ¿cómo estaría compuesta la nueva Asamblea Nacional de recibir el apoyo ciudadano en el referéndum planteado por el comité, precisamente si llegara a ser aprobado? La propuesta central respecto de la Asamblea busca constituir 2 cámaras, una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores. El número total de asambleístas bajaría de 137 a 94. Se crearía esta Cámara de Senadores con un total de 30 senadores, teniendo un total de 124 representantes en el Poder Legislativo. Es decir, con toda la Cámara de Senadores tendríamos menos representantes y menos asambleístas que los que tenemos hoy día. Pero ya lo tuvo el Ecuador. De esta forma. Es correcto. Y luego lo cambiaron al sistema actual. Así es. ¿Cuál es la diferencia entonces? Los procedimientos, porque no se trata exclusivamente de la forma de integrar la Asamblea Nacional, sino de cómo van a ejercer las funciones tanto los senadores como los asambleístas. Uno de los elementos más importantes desde nuestra reflexión es cómo se va a hacer la designación de autoridades públicas, cómo se va a hacer el manejo político, el control político, los juicios políticos, y esencialmente cómo se va a hacer la promulgación y discusión de las leyes. Esas son las 3 funciones elementales de un poder legislativo. Nosotros estamos dividiendo las atribuciones entre asambleístas, entre senadores, para que haya un control interno adecuado y un balance en el ejercicio de poder. Adicionalmente, estamos poniendo que senadores y asambleístas no deben durar el mismo tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque si usted les escoge por un tiempo diferente, van a responder a tiempos políticos diferentes. Esto quiere decir que no va a haber la concentración de poder que desafortunadamente vemos hoy día. Tiene un presidente que arrasa en elecciones y pone 100 asambleístas y ellos básicamente deciden el futuro de lo que pasa en este país, y si no quieren discutir ningún tema profundo, simplemente no se hace. Lo que pasó con el ex gobierno del presidente Rafael Correa. Pero actualmente, aunque el presidente Lenin no tiene la mayoría en la asamblea, igual hay las alianzas que se ejecutan y así consiguen los votos. O sea, correcto, con una estructura, siempre hay esa opción. Con una estructura como la que nosotros estamos proponiendo, va a haber un balance de poder para que las alianzas de poder respondan precisamente a la necesidad de trabajar, no al contingente o a la coyuntura política del momento. Esto es importante porque son las herramientas que usted le entrega al Senado o las herramientas que le entrega a la Asamblea las que van a permitir trabajar de manera diferente. Licenciado, varios juristas opinan que no es posible eliminar el Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular, ya que para ello se tiene que plantear una constituyente. Están equivocados. ¿Por qué? Porque la Constitución establece los procedimientos para cambiar la misma: enmienda constitucional, reforma parcial de la Constitución o una Asamblea Nacional Constituyente. En el caso del artículo 442, claramente establece que una reforma parcial cabe para lo que nosotros estamos proponiendo, que es cambiar un órgano en la Constitución, y no estamos eliminando la función de transparencia, estamos eliminando el órgano particular que es el Consejo, y para ello basta una reforma parcial. Y por último, puede haber una opinión de varios juristas en el sentido que ha explicado don Ernesto. Nosotros consideramos que es reforma parcial, pero ya la Corte Constitucional se ha pronunciado y la Corte dijo que es una reforma parcial. Ahora, ¿no creen ustedes que se vulneran los derechos de participación? Recordemos que quienes componen actualmente el Consejo de Participación Ciudadana recibieron el voto popular. Pero ¿por qué se violentaría el derecho de participación ciudadana si nosotros no estamos eliminando la participación ciudadana? No estamos diciendo absolutamente nada del derecho de participación ciudadana. El artículo 95 de la Constitución no se toca en lo absoluto. Es el artículo 95 el que dice y consagra el derecho de participación. Nosotros no topamos ese artículo. Pero si eliminan el Consejo. Al contrario, estamos diciendo que la participación ciudadana tiene que ejercerse a través de todos los estamentos públicos, de absolutamente todos. No tiene sentido que exista un órgano que se crea el titular del ejercicio, control, promoción de la participación ciudadana. Eso no tiene sentido. Lo que ha hecho el Consejo es estatizar la participación ciudadana. Eso es lo que ha hecho el Consejo. Pero usted fue parte alguna vez de ese Consejo. Yo fui parte del Consejo Transitorio, no del Consejo General de Participación Ciudadana, que son dos cosas diferentes. El transitorio
fue designado por consulta popular. El transitorio tenía funciones transitorias de carácter extraordinario que se ejercieron en un tiempo extraordinario. Es absolutamente diferente. Y para clarificar cualquier duda, al Consejo Transitorio se le dio precisamente dentro de las atribuciones extraordinarias la posibilidad de definir política pública y sugerencia de política pública. Y una de las sugerencias que se plantearon en ese consejo fue precisamente la eliminación del órgano titular. Ahora, en varias oportunidades el pueblo ecuatoriano, licenciado Dávila, se ha pronunciado de forma contundente que debe existir este consejo con todas las competencias. Mire, no ha habido una sola propuesta o discusión respecto del consejo directamente. Yo particularmente creo que fue un error en su momento convocar a elecciones, si es que ese es uno de los pronunciamientos populares a los que usted se refiere, el hecho de que se haya llamado a elecciones para que se elijan a los miembros del Consejo. Eso, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del comité que yo represento, fue un error. Nosotros elegimos miembros del Consejo de Participación entre 90 candidatos. Le aseguro que ni usted, ni yo, ni muchos ciudadanos tuvimos la oportunidad de conocer en detalle quiénes eran las personas que pretendían ser representantes del Consejo, analizar su hoja de vida y darles el poder de designar a todas las autoridades de control. Eso es un error enorme, y el hecho de que se haya convocado a la ciudadanía a votar per se no significa que las personas que han sido elegidas tengan la capacidad o la legitimidad para representar al país y a los ciudadanos en la designación de autoridades. El órgano es del conflicto. Nosotros no hemos hecho, y yo al menos no pretendo hacer nunca una valoración de orden personal, pero sí tengo bastante claro que ese órgano es el de mayor riesgo y ha sido el de mayor riesgo para la institucionalidad y la democracia en nuestro país. Pero esa designación de autoridades, de no existir el Consejo de Participación Ciudadana, pasaría a la Asamblea Nacional. Igual habría personas que deberían ser elegidas por el voto popular que van a tener esa importante labor. ¿Cuál sería la diferencia de que existe este Consejo de Participación o lo haga la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional es el órgano de representación popular por excelencia. Eso no lo decimos nosotros, eso ocurre en cualquier democracia occidental en el mundo. Nosotros ahora tenemos entregado el poder a 7 personas. Es posible que para usted o para cualquier ciudadano esas 7 personas sean las más calificadas para designar a todas las entidades de control del Estado. Para nosotros no. No es posible otorgarle a 7 ciudadanos, por más calificados que sean, el control para designar Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Fiscal General del Estado, superintendentes de todas las categorías que tiene este país. La Asamblea Nacional, aún en el estado en el que está este momento, tiene una mayor representatividad. Sin embargo, también tenemos claro, y eso lo digo en nombre del Comité por la Institucionalización Democrática, que la Asamblea no tiene la legitimidad y los procedimientos que tiene este momento no son los adecuados. No tiene suficiente confianza, además. Totalmente de acuerdo. Por eso es que estamos planteando nosotros la reestructuración de la Asamblea. Yo aprovecho su pregunta, Joana. Era para nosotros muy importante, era quizás sencillo coger y decir, elimines el Consejo de Participación Ciudadana y vamos a las urnas. Pero nos tomamos el tiempo suficiente para diseñar un modelo de cambio en la estructura de la Asamblea Nacional, a sabiendas precisamente que los ecuatorianos no confían y no confiamos en el trabajo del día a día de cómo se designan las autoridades actualmente o cómo se designaron en el pasado. Por eso se está planteando esta reestructuración donde se elimina el Consejo, pero también se cambia toda la estructura de la Asamblea. Es que creería yo que tenemos que ir más allá de la simple organización o Asamblea o Consejo de Participación Ciudadana. El tema pasa por quienes se convierten en candidatos y finalmente son elegidos. Uno de los casos más recientes dentro del Consejo, el padre Tuárez, quien en este momento está en la cárcel, acusado de tráfico de influencias. Entonces, más allá del Consejo o de la Asamblea, está en quienes se convierten en candidatos finalmente y por quienes los ecuatorianos votan. Yo pienso que hay una combinación de los factores. Primero, tenemos que saber elegir, indudablemente. Las personas que se postulan tienen que ser las personas más calificadas, indudablemente. Pero creo que esto, justamente el ejemplo que usted pone, es una muestra de cómo el sistema falla.
El sistema que se creó, usted decía, fue valioso que la gente llegue a las urnas, pero llegamos a las urnas y el presidente del Consejo de Participación fue el señor Tuárez. Esa fue la consecuencia de llegar a las urnas en este caso. 90 candidatos, nunca tuvimos la oportunidad en un mes de campaña de ver siquiera quiénes eran, qué representaban, cuáles eran sus antecedentes. El sistema, la manera en que actualmente está diseñado el modelo de representación en ese consejo es penoso y es un riesgo enorme para la democracia. Yo concibo que eso no es posible, hay que cambiarlo, pero para ello también hay que modificar la estructura. Licenciado Dávila, ¿cuál es su análisis respecto a que la Asamblea Nacional también tramita paralelamente una iniciativa de enmienda constitucional que buscaría que las potestades de designación de autoridades vuelvan a la Asamblea, pero que no se elimine al Consejo de Participación Ciudadana? Mire, la Asamblea está, por supuesto, en el derecho de discutir la opción que considere más pertinente. Nosotros consideramos que evidentemente esa no es la correcta. Pensamos que el Consejo tiene que ser eliminado. No se trata solamente de quitarle atribuciones. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué es lo que hace el Consejo actualmente? De acuerdo a la Constitución, al artículo 208, se supone que le corresponde la designación de autoridades, la lucha contra la corrupción, la promoción de la participación ciudadana. Aparentemente todo el mundo está de acuerdo en que hay que quitarle las atribuciones de designar autoridades. La Asamblea, nosotros, y hay varias voces adicionales que dicen quitémosle la atribución de designar autoridades. ¿Qué le queda? La lucha contra la corrupción, eso le corresponde al fiscal, al contralor, no al Consejo. Y la promoción de la transparencia, vamos a gastar $12 millones al año para que se organicen concursos, se organicen visitas y capacitaciones en materia de transparencia. Eso es obligación, como analizábamos al inicio, no del Consejo, de todas las entidades públicas. Por tanto, ese Consejo no va a hacer nada. Tiene que desaparecer. Entiendo que la Asamblea valore quitarle la atribución más importante, pero finalmente nos vamos a quedar con un órgano inocuo que no hace nada y que le cuesta al país $12 millones al año. Queremos agradecer a Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. 6:42 de la mañana, somos Notimundo al Día, siempre bien informados. Visite nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.